Amigos y fieles seguidores inteligentes de este canal de Mambo Transport, bienvenidos todos. Hoy les quiero hablar, teniendo en cuenta la situación de Cuba, he tomado la decisión de solicitar una intervención humanitaria para Cuba. Yo les voy a dar lectura al documento que le pienso enviar al secretario de Estado Marco Rubio. Primero voy a leer el documento redactado por mí para Marco Rubio, y después vamos a analizar las cosas como pensamos hacerlas. Vamos a empezar quizás por el final, pero quiero que escuchen el documento que le hemos redactado al honorable secretario de Estado Marco Rubio, Washington, D.C., de Alberto Díaz, en nombre del pueblo cubano, de esos que no tienen voz dentro de Cuba. Asunto: llamado urgente a una intervención humanitaria ante la grave crisis en Cuba. Estimado señor secretario de Estado, me dirijo a usted con la voz y el clamor de un pueblo que se desvanece bajo el peso de un régimen que por más de 6 décadas ha sometido a la nación cubana a la miseria, la represión y la desesperanza. Lo hago apelando no solo a su alta investidura, sino también a sus raíces, a su conciencia histórica y a su compromiso con la libertad y la justicia. Cuba hoy, más que nunca, enfrenta un holocausto silencioso. Millones de ciudadanos sobreviven en condiciones infrahumanas, atrapados por un sistema que ha secuestrado a toda una nación y ha hecho del terror su único instrumento de gobierno. La situación humanitaria es crítica, la represión política es sistemática y las cárceles están llenas de hombres y mujeres que solo han cometido el delito de pensar libremente y de exigir dignidad. Mientras tanto, el régimen de La Habana no solo sigue violando los derechos fundamentales de su propio pueblo, sino que representa una amenaza real para la seguridad regional. A tan solo 90 millas del territorio de los Estados Unidos, el gobierno cubano mantiene estrechas alianzas con enemigos históricos de esta nación, sirviendo incluso de plataforma para bases militares y operaciones de espionaje, patrocinando y practicando el terrorismo de Estado. A través de las políticas permisivas del pasado, el régimen ha logrado infiltrar a gente a todos los niveles dentro del territorio estadounidense. Una realidad que no debe subestimarse. No estamos ante una simple crisis interna, estamos ante una amenaza hemisférica. Señor secretario, la historia le ha puesto en una posición única. El pueblo cubano necesita de su liderazgo, su firmeza y su acción inmediata. Hoy más que nunca está justificada una intervención humanitaria que libere a millones de seres humanos de una condena impuesta por una dictadura decadente que ha fracasado en todos los aspectos, salvo en el ejercicio brutal del poder. Por ello, apelamos a su buena fe, a su valor, a su compromiso con los principios democráticos. El nombre de Marco Rubio puede quedar escrito con letras de honor en la historia de la tierra de sus progenitores, como el hombre que no dudó en actuar cuando más se le necesitó. Con infinita gratitud y respeto, quedamos a la espera de su respuesta y acción. Atentamente, Alberto Díaz, en nombre del pueblo cubano. Señores, el documento está redactado. Yo quiero hacer un llamado urgente a todos antes de que sea demasiado tarde. El gobierno de Cuba
el desgobierno cada día, ya no podemos hablar de años que vamos de retroceso, ni de meses. El retroceso en Cuba es de año en año, de mes en mes, de semana en semana, de día en día y de hora en hora. Cada hora que pasa en Cuba, la situación se hace más difícil y el gobierno no puede resolver nada. No hay una salida, señores. Y ya aquello se ha hecho una crisis invivible. Personas que están muriendo por necesidades de todo tipo. No voy a entrar a detallar ahora falta de alimentos, comida, transporte, electricidad. Sabemos que quieren hacer un corte del internet, del servicio del internet, para dejar incomunicado. Porque el internet, recuérdense que fuimos uno de los últimos países en el mundo en obtener el servicio de internet. A ellos no les interesaba que el pueblo estuviera bien informado. Los medios de radio, televisión, prensa escrita, ellos lo controlan, pero el internet le era más difícil controlarlo, pero se vieron en la necesidad por presiones del turismo, de llevar a Cuba la telefonía celular, más tarde el celular, y era una necesidad para el turismo, porque el turismo está acostumbrado a tener internet, a tener telefonía celular, y tuvieron que abrir eso, pero ya en estos momentos no hay turismo en Cuba suficiente, que cuando ellos ponen una balanza, el beneficio que traería mantener el internet o el eliminarlo, están apostando por eliminar el servicio de internet, silenciarlo, un apagón cibernético, que se quede apagado. Cuba, a ellos no les interesa. Acuérdense que ahí se hablaba de la opción cero. La opción cero, donde el gobierno no puede perder el control de los medios de comunicación. Están planificando un apagón de las redes para que nadie sepa lo que está pasando en Pinar del Río, lo que está pasando en Santiago, en La Habana, en Camagüey, en Villa Clara. Lo están planificando y se justifican de que no hay energía eléctrica. A ellos no les importa nada de eso. Lo de ellos es no soltar el poder. Necesitamos unirnos y brindar un apoyo mediático, porque este documento redactado no lo puedo mandar a Marco Rubio. Ya tenemos todas las vías por las que se le puede hacer llegar, y se lo pienso hacer llegar a Marco Rubio por todas las vías que tengo en mis manos. El documento les va a llegar a Marco Rubio, que es una figura de origen cubano, que todo el mundo sabemos la posición que ocupa en el gobierno de Donald Trump. Sabemos que han estado muy ocupados con otros temas, pero ya lo de Cuba no tiene nombre. Ya aquello es una cosa que es insostenible, porque de verdad que es un holocausto, como le digo yo en el documento. Pero nosotros necesitamos, yo les voy a pedir encarecidamente, como nunca les he pedido, les vamos a hacer llegar la forma en que ustedes tienen que dar el consentimiento a ese documento. Yo no puedo mandar ese documento a Marco Rubio si no tengo la aprobación de por lo menos 100.000 cubanos dentro y fuera de la isla, porque no van a ser solo los cubanos de adentro de la isla, van a ser cubanos de adentro y de afuera. Se calcula que sean alrededor de 11 millones de cubanos que deben de dar la aprobación a la intervención humanitaria dentro de Cuba. Sin esa aprobación de 11 millones, por lo menos se requiere el 1%, que serían de 100 a 110.000 personas aprobando la petición de intervención humanitaria en Cuba. Es la fuerza que pudiera tener. Si se suman 250.000, pues es una fuerza que va a tener una repercusión a nivel mundial. Inclusive los extranjeros también pueden dar su opinión, y nosotros le vamos a hacer llegar a través de las redes. Sigan este canal, suscríbanse, compartan, hagan llegar a sus amistades, familiares, amigos la idea que estamos manejando, pero eso tiene que ser así de rápido. Cuba no aguanta más. Cuba no aguanta más. La situación de Cuba es insostenible. No tienen que salir a las calles a manifestarse
a dar la cara. El que no tenga un celular, que busque un amigo. Nosotros le vamos a hacer llegar la información que nos tienen que dar para la aprobación. El que no esté de acuerdo, bueno, señores, sencillamente que no dé su firma. Pero nosotros le vamos a hacer llegar de qué forma ustedes. Ya hay gente en Cuba que nos están diciendo cómo tenemos que hacer para la aprobación, para firmar ese documento. Yo no lo voy a mandar a Marco Rubio hasta que ese documento no tenga no menos de 100.000 firmas. Yo creo que con la situación que hay en Cuba hay que decidirse, hay que tomar una decisión. O damos el paso o nos vamos a morir en las casas ahí. El mundo está indiferente. El mundo está indiferente delante o antes de lo que está pasando en Cuba. Ya no es Haití el país más pobre del hemisferio occidental, es Cuba. El salario per cápita mínimo en Cuba es inferior al de Haití y Venezuela, que son los otros dos países que le siguen. Entonces yo creo que es un momento de tomar una decisión. Esas madres, esas abuelas, esos hombres que luchan día a día por llevar la comida a la casa, ya los apagones es una cosa que es insostenible, pero lo más triste del caso es que no tienen solución. Y como yo le decía al principio, año tras año, mes tras mes, semana tras semana, día tras día, hora tras hora, las cosas en Cuba empeoran. Las cosas en Cuba empeoran. Yo solamente les voy a pedir lo siguiente. Suscríbanse al canal. Hagan llegar esta información, familiares, amigos, vecinos, a todo el mundo, compañeros de trabajo, porque muy pronto le vamos a dejar saber, o aquí mismo en este programa le vamos a orientar cómo hay que hacerlo para que cada uno asuma su responsabilidad con la patria y con su familia y con el país, de dar un paso al frente y apoyar esa intervención humanitaria. Yo les voy a explicar a ustedes qué es lo que es una intervención humanitaria, porque alguna gente puede pensar que es la guerra. No es la guerra. Yo les voy a dar ahora a continuación qué cosa es una intervención humanitaria. No es guerra, no es ocupación militar, no es invasión. Yo les voy a dar el concepto de lo que es una intervención humanitaria. Una intervención humanitaria consiste en la acción urgente de uno o más actores internacionales, es decir, sean gobiernos, organizaciones o coaliciones, para proteger a una población civil que está sufriendo gravemente por causas como crisis alimentaria extrema o hambruna, falta de acceso a medicinas o atención médica, violaciones sistemáticas de derechos humanos, represión política o violencia generalizada, colapso total del sistema económico y social. Esto puede incluir ayuda humanitaria directa, envío de alimentos, medicinas, agua, médicos, asistencia técnica. Pueden hacerse a través de corredores humanitarios, rutas protegidas para garantizar que la ayuda llegue a aquellos que lo necesitan. Presión diplomática internacional, sanciones, condenas, mediaciones para frenar violaciones de derechos. Presencia internacional, observadores o incluso fuerzas de paz para proteger civiles, solo en casos extremos autorizados por organismos como la ONU. Eso es una intervención humanitaria. No es una guerra. Yo pienso que una intervención humanitaria, como ha ocurrido en varios países del mundo, por aquí estaba yo mirando varios países del mundo que ya han tenido en diferentes épocas de la historia, China, Siria, Irán, son países que han tenido intervención humanitaria
de las Naciones Unidas y las cosas se han ido resolviendo. Cuba es un país que está en crisis, no tiene salida y hay que ver qué va a ocurrir con aquello. Así que, señores, suscríbanse al canal, compartan esta información que le estamos dando, hagamos que muchas personas que tienen mucha fe y que tienen mucha necesidad, esta es una herramienta para que el mundo nos escuche a los cubanos dentro y fuera de la isla. Sigan a la campanita. Cada vez que hagamos algo, nosotros queremos contabilizar la cantidad de cubanos que van a dar su firma, su consentimiento a una intervención humanitaria. Una intervención humanitaria no es bombardear aquello, además, Cuba no tiene resistencia para nadie. Pero hay que llevar aquello a un nivel diferente a como están ahora. Las cosas no pueden seguir como están. El mundo no puede seguir indiferente mirando para otro lado mientras que en Cuba se está sufriendo. Yo no quiero ni hablar de las cosas que veo ahí de niños que no comen, desnutrición, los ancianos. Vaya, aquello, los derrumbes, aquello es el desastre lo que está pasando en Cuba. No puede seguir eso, señores. No puede seguir. Tenemos que ponerle fin. Una herramienta es esto. Suscríbanse al canal, sigan la campanita y den su firma, su consentimiento. El que no entienda que no es bueno una intervención humanitaria, bueno, pues sigan resistiendo como están hasta ahora, como les pide el gobierno. Ellos están viviendo su vida y siguen hablando de continuidad. ¿De continuidad de qué? Entonces yo los dejo por aquí ahora y les vamos a dar todas las herramientas necesarias para que ustedes sepan qué tienen que hacer. Acuérdense que no tenga un teléfono, que se lo pida un vecino, un amigo, un primo, un hermano, pero sí es importante recolectar más de 100.000 firmas. Yo no voy a mandar este documento para Marco Rubio en nombre mío, pero con unas 100.000 firmas nosotros podemos elevarle esto a Marco Rubio y le va a llegar a sus manos. Y Marco Rubio, créanme, tiene sangre cubana y tiene deseo de que se resuelvan las cosas en Cuba. Acuérdense que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. No es un patrocinador del terrorismo, es un país que practica el terrorismo. Así que los dejo y espero que ustedes colaboren con esta petición que le estamos haciendo de todo corazón. No es solo los cubanos de adentro, es cubanos de adentro y de afuera. Compartan para que esto le llegue a muchas personas. Y no voy a estar lamentándome que si no hay corriente, que si aquello, que si eso no va a resolver el problema. Vamos a tomar medidas serias y firmes sobre lo que está pasando en Cuba. Así que ya ustedes saben, que que reciban este programa con mucha fe y mucha esperanza en que el futuro y el cambio puede venir muy rápido. Tenemos en la Casa Blanca el gobierno que necesitábamos, pero hay que pedírselo. Si nosotros no se lo pedimos, como dice el dicho, niño que no llora no mama. Nosotros tenemos que pedírselo al gobierno americano y que se sepa la situación a nivel mundial de lo que está pasando en Cuba. Así que hasta la próxima, señores. Muchas gracias por toda su atención.